Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Hoy quisiera hablar acerca de un tema que es muy normal en los seres humanos. Algunos lo utilizan sin estar muy conscientes de lo que esto significa. Quizás lo repiten porque lo han escuchado. Algunos no conocen exactamente cuál es la diferencia entre una cosa y otra, que voy a citar en este momento. Pero mi interés con esto es básicamente ayudarles a entender qué es lo que Dios a través de su palabra nos enseña. Y me estoy refiriendo a la diferencia o a lo que significa la palabra rezar y la palabra orar, porque hay una diferencia. Orar y rezar no es lo mismo. Así que permítanme, por favor, ayudarles o aportar un granito de arena para explicar qué es lo que esto significa y qué es lo que debemos hacer y qué es aquello que realmente agrada a Dios. Comencemos definiendo. ¿Qué es rezar? Bueno, si usted busca la definición de rezar, lo que significa es repetir. Cuando estamos rezando, estamos utilizando palabras repetitivas, palabras que otros han organizado, que han diseñado y usted la ha asumido como algo normal de su vida para pedirle a Dios. Por eso es que usted ve que hay personas que han establecido previamente oraciones y la utilizan como, por ejemplo, puede ser el Credo o el Ave María o el Padre Nuestro, que quizás usted ha escuchado. No digo que eso lo hagan malintencionados en ese sentido, no me refiero a eso, porque la palabra habla de la manera en cómo debe uno orar, cuál es el modelo que Dios nos dejó en Lucas 11, y probablemente algunos interpretan que debemos repetir tal cual aparece en este texto, el Padre Nuestro, lo que han llamado, pero necesariamente no es esto lo que Dios quiere que nosotros hagamos o lo que nos ha dejado a través de su palabra. Rezar es eso, es utilizar un texto y repetirlo una y otra vez sin sentido, cuantas veces sea necesario. Sin embargo, orar no es eso. Orar es hablar con Dios. Recuerden que nosotros tenemos un Dios que es relacional. Nuestro Dios no es una estatuilla o no es una deidad abstracta o un retrato o una fuerza. No, Dios es un ser relacional. Él se relaciona con nosotros. Y Él quiso que eso fuera tan claro que Él primero condenó como una idolatría todo aquel que practicara, que identificara a Dios como algo creado. No, Dios es un ser sobrenatural. Y lo segundo, Él quiso relacionarse con nosotros, por eso envió a Jesús en persona, bajó a la tierra. ¿Para qué? Para que Jesucristo tuviera una relación con nosotros, para que se pudiera relacionar, interactuar, como lo hacemos nosotros los unos a los otros. De manera que oración, en su definición más simple, es hablar con Dios. Eso es orar. Orar es comunicarnos con ese Dios relacional, intimar con Él a través de la palabra, a través de la escritura. Cuando nosotros estamos orando, estamos teniendo una comunicación sincera, sencilla, voluntaria, pero reverente con nuestro Dios. Eso es orar. Cuando nosotros estamos orando, estamos agradeciéndole a Dios por sus bendiciones de cada día, por las cosas que Él nos provee, por las cosas de las cuales nos guarda. Cuando estamos orando, estamos comunicándole a Dios nuestras ansiedades, nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestras inseguridades, nuestras enfermedades, aunque Él las conozca. Él le agrada que nosotros le pidamos o que nosotros hablemos con Él. Eso es orar. Cuando nosotros estamos orando, estamos pidiéndole también que nos ayude en las tentaciones, en las pruebas, en los sufrimientos, para no ofenderle, para no pecar contra Él. Cuando estamos orando, estamos rogándole que nos fortalezca, que nos sustente, que nos sostenga, que nos provea, que nos preserve. Todo esto lo hacemos a través de la oración. Dios se comunica con nosotros cuando nosotros no repetimos vanas palabrerías una detrás de la otra, sino cuando nosotros abrimos, desnudamos nuestro corazón, les presentamos nuestras ansiedades, depositamos nuestras cargas en Él, confiamos en Él, aguardamos con confianza su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Eso es orar.
Orar es como si nos estuviéramos comunicando el uno al otro. Orar es uno de los medios más importantes y principales de gracia, como un regalo, eso es lo que significa gracia, que Dios nos ha dejado en nuestro caminar de fe. Eso es orar. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos una comunión constante con Él. Miren, la palabra de Dios en el libro de Mateo, en su capítulo 6, verso 7, nos enseña que Dios aborrece el rezar. Porque el texto dice que el rezar para Él es como un acto de vanas palabrerías sin sentido que Dios no escucha. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Esas palabrerías no pasan del techo, no son escuchadas por Él. ¿Por qué? Porque no nacen de un corazón sincero que anhela hablar con Él, escuchar su voz, su propósito, desnudar nuestra vida de manera sencilla y natural, porque eso es orar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que Dios le agrada que lo busquemos todo el tiempo, de día, de noche, con gran insistencia. Y en el capítulo número 5, versículo 17 de este mismo libro, Dios dice que quiere que lo busquemos constantemente. Debemos buscar a Dios sin cesar, como dice la palabra de Dios. Como también dice Romanos 12:12. Dios quiere que le busquemos sin cesar. Dios quiere que seamos constantes en la oración, que dependamos en nuestra vida, en nuestro caminar de Él a través de la oración. Dios sabe que esto es importante. Por eso nos dejó su ejemplo. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dejó el ejemplo de lo que era una vida de dependencia en oración. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Él sabe el poder que hay en la oración. Él sabe lo que es posible hacer cuando oramos, de lo que nos puede librar la oración. Por eso nosotros debemos tomar la oración como una práctica, no solamente porque Dios lo ordena, que es lo más importante, sino porque a través de la oración estamos teniendo una comunión con nuestro Dios. Estamos demostrando a través de la oración que nosotros nos comunicamos con Él, que dependemos de Él, que lo necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante orar. Por eso nosotros debemos expresarle a Dios nuestras ansiedades y buscar su voluntad y su propósito para nuestras vidas a través de la oración. Cuando nosotros oramos, estamos diciéndole a Dios: Señor, te necesitamos en nuestras vidas. La oración nos permite a nosotros crecer, nos permite ser fortalecidos, nos permite fortalecernos en nuestra fe, en nuestra dependencia, en nuestra confianza en Dios. Nos permite caminar en su voluntad y agradarle. Nos permite ser consolados, ser fortalecidos, ser sustentados. Nos consuela, nos preserva. Todo eso lo hace la oración. Entonces, si eso es tan importante, ¿por qué nosotros no vamos delante de Dios en oración? No lo hacemos con reverencia y buscamos su voluntad, sus propósitos. Dice la palabra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, verso 12, que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros vamos delante de su presencia humillados, con un corazón sincero, anhelante de su voluntad, ¿sabes qué va a pasar? Él nos va a responder. Él nos va a escuchar. Él no va a expresar su voluntad. Dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que Dios se agrada cuando nosotros vamos delante de Él. Él dice: descansen en mí, no se afanen, por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas delante de Él nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras actitudes y acciones de gratitud a través de la oración. Miren, esto es tan importante para Dios que el mismo Jesucristo nos dejó un modelo, un orden de cómo nosotros debemos pedir a Dios. En Lucas 11, Él dice en este texto: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto? Significa que hay cercanía entre nosotros y Dios. Significa que nosotros podemos comunicarnos y relacionarnos cercana e íntima y constantemente con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Pero debemos hacerlo con reverencia, con cercanía, pero con reverencia. ¿Por qué? Porque dice que estás en los cielos. Nuestro Dios está en el cielo. Aunque su presencia mora en nosotros, Él es el Rey de Reyes y tenemos que tener cuidado de la manera en cómo nos comunicamos con Él. Y sigue diciendo este texto:
Santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué significa eso? Que su nombre debe ser santificado por la manera en cómo hablamos, por la manera en cómo lo citamos, como la manera en cómo le pedimos, por la manera en cómo nos dirigimos a Él. Él es un Dios santo, 3 veces santo, y debemos tratarlo con reverencia y con cuidado y respeto. Pero no obstante, debemos también rogarle y pedirle, Señor, venga a tu reino. ¿Qué significa eso? Que sea, oh Dios, hecha tu voluntad, que sea hecha tu dirección, tus propósitos, que termine el pecado, que terminen las injusticias, los dolores, el sufrimiento. Venga a tu reino, establece tu reino. Sigue diciendo el texto, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y esto qué significa? Que debemos pedirle que sea esa su voluntad, no solamente en mi vida. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. No es mi dirección o deseo, es la voluntad y el deseo de Dios lo que debe cumplirse en mi vida y en la vida de los demás. Que sea Dios dirigiendo la tierra, haciendo en su tiempo lo que Él quiere que se haga, tanto en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros debemos reconocer que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, que debemos darle gracias a Dios porque Él tiene el control de todas las cosas, que nos dé aquello, como Él dice en su palabra, que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. Pues nosotros debemos pedirle, Señor, sea hecha tu voluntad y dame lo que tú quieres para mí en este día. Esa debe ser nuestra petición. Y sigue diciendo el texto, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto nos enseña que debemos perdonar a los demás, debemos perdonar a los que nos ofenden, porque cuando no perdonamos, guardamos rencor, guardamos orgullo, celo, odio y toda especie de mal en nuestro corazón y nos enfermamos. Pero también es un mandato de Dios. El perdonar no es una opción ni una sugerencia, es un mandato. Debemos perdonar a los que nos ofenden, porque Dios nos perdona constantemente, diariamente a nosotros. Él tiene misericordia. Debemos actuar de la misma manera con los demás. Debemos, cuando perdonamos, limpiamos nuestro corazón y le permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Y sigue diciendo, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Cuando decimos esto, le estamos diciendo, Señor, tú tienes el control. Guárdame de pecar contra ti. Guárdame de ofender tu nombre. Líbrame, Señor, de ser vencidos o seducidos por mi propia naturaleza pecaminosa, por mis propios deseos o por las artimañas de Satanás y sus engaños que me permiten y que me llevan y me inclinan a ofender tu nombre. Debemos pedirle que nos ayude a enfrentar las tentaciones y a no ofender su nombre y a no caer en ella. Si te das cuenta, el Padre Nuestro está reducido en pocas palabras. Lo primero que nos enseña es que debemos comenzar orando, dándole gracias a Dios por nuestro día, por todo lo que Él hace en nosotros. Debemos comenzar reconociendo que Él es el Rey de Reyes, que todo depende de Él, que Él es el Señor de Señor y que Él sustenta nuestra vida. Después de eso, debemos decirle que sea hecha su voluntad en nosotros y en todo el mundo. Debemos continuar diciendo que nos provea conforme a su voluntad y conforme a su propósito para nuestra vida, que perdone nuestros pecados, que nos permita no caer en tentación ni ofender a los demás y que nos permita caminar haciendo su voluntad. Eso es orar. Y debemos hacerlo constantemente. Debemos pedirle a Dios cada día en oración que busquemos su voluntad, que le obedezcamos. Debemos pedirle que nos sustente, que nos guarde, que nos guíe, que nos preserve. Debemos hacerlo. Y debemos hacerlo, ¿por qué? Porque a través de la oración Dios nos fortalecerá, Dios nos sustentará, Dios nos consolará en las pruebas, en las angustias, en los sufrimientos, en el dolor, en las enfermedades. Él tiene cuidado de nosotros y Él nos sostendrá. Pero necesitamos venir a Él mediante Jesucristo. Ora, olvídate del rezar. Ten una relación comunicacional con Dios, íntima y frecuente, constante con Dios a través de Jesucristo. Pídele que entre a tu corazón y que te permita hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Él lo hará, porque para eso vino. Pero debes venir a Él a través de la oración y entregarle tu vida para que Él te dirija en todo. Ven a Jesucristo, pídele en oración que te ayude a obedecer sus mandamientos, que ponga la fe en ti para hacer su voluntad siempre. Que Dios te bendiga.